Muy buenas tardes. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Salude a 2 o 3 personas, sobre todo si ve que alguien es más guapo que usted. Salúdelo. ¿Nos dan piano, por favor? Consérvese de pie. Cierre sus ojos un momento. Vamos a enfocarnos en el momento. Cerrar debe ser tan fuerte como abrir. Y esta tarde vamos a cerrar con el homenaje a una mujer que merece ser reconocida por su ministerio y su trayectoria, su vida, junto con la de su esposo, el hermano Brown. Personas que admiramos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por su ministerio, por su vida? Así que no quisiera más que tratar de fluir en esta última conferencia, la cual valoro y agradezco la oportunidad de poderla compartir con ustedes y de poder poner un poco, partir el pan juntos de la palabra de Dios para beneficio de nosotros, de nuestras generaciones y de los reyes que se levantarán en el futuro. Qué amable. Gracias, pastor. Gracias. Con un carácter necesario para los retos que tenemos por delante. La generación de pastores que están siendo levantados en este auditorio y los que vienen detrás de nosotros, algunos de los pastores que van a dirigir a posiblemente la última iglesia o la última generación de iglesia cristiana que camine en la tierra, pueden estar sentados en este auditorio sin siquiera saber que van a ser pastores, pero Dios los va a llamar a su momento y en su tiempo. Me gustaría enfocarme en ellos por la clase de retos que enfrentamos y de los cuales a veces pensamos: ¿cómo es que están pasando estas cosas en esta época? En la época de mi padre, que ha sido pastor por 60 años, jamás escuchábamos algunas cosas como las que hoy nos toca escuchar. Apenas hace 2 horas un pastor de nuestra red fue secuestrado, o al menos eso se presume, en Veracruz. Y te topas con cosas que no sabes que tienes que lidiar o que vas a hacer. Y necesitamos gente con carácter para mantener a la iglesia firme en su recta final. Así que me gustaría que oráramos un momento, que cerrara sus ojos conmigo, que pusiera su mano en su corazón y que dijera al Señor conmigo estas palabras: Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir y un espíritu para discernir. Ahora quiero pedirles por un momento que me ayuden a orar por este pastor. Es posible que haya otros pastores en México o en otras naciones, pero que podamos orar por este pastor. Su nombre es Jorge. Puede tomarse un momento, por favor, para orar en el nombre de Jesús, clamando que la mano de Dios se mueva a favor de él donde sea que está en este momento.
Amén. Y amén. Denle la mejor ofrenda de palmas que pueda al Señor en esta tarde. En fe. Quiero que me acompañen a la parte de la escritura. Todas las notas están en su, bueno, casi todas las notas están en su libro. Y gran parte de la introducción no, por causa de que normalmente acostumbro leer la parte de la escritura y seguirla leyendo una y otra vez por semanas o meses. Y algunas cosas no van a estar en sus notas, pero están grabadas en la conferencia, así que la pueden adquirir al final y posiblemente les sea de utilidad. Y así no necesitan tomar notas. Alguien me dijo que si tú escuchas con atención y luego regresas a casa y escribes lo que escuchaste o lo que recuerdas, tu memoria va a recordar y captar más cosas que si estamos tratando de escribir lo que estamos oyendo al momento. Entonces esa es la razón de dejar las notas, o al menos la mayor cantidad de ellas ya impresas para ustedes. Y es increíble lo que estábamos escuchando hace rato, el día de ayer, sobre que los que tenemos ya muchos años aquí en la Escuela Avanzada de Ministerios tenemos quizás 6 o 7 mil páginas, no solo de información, pero de corazón, de ministerio, de revelación a nuestro beneficio. Y esa es una de las razones por las que podríamos dar gracias a Dios por 30 años de esta Escuela Avanzada de Ministerio. Gracias a Dios. Sí, denle un aplauso, Señor, por una Escuela Avanzada de Ministerio tan útil. Entonces lo que voy a hacer es leer la primera parte de la escritura que utilicé para la clase y después ya podemos entrar. La otra parte de la escritura se las voy a ir contando porque es una historia muy conocida, entonces no es tan complicada y podemos irnos de la mano ustedes y yo. ¿Están listos? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. ¿Están listos? ¿Están contentos? Como dicen los mexicanos, usted tranquilo, yo nervioso. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Todo el mundo diga, y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi siguiente generación? Padre, dale esta palabra, lo que yo no podría darle, y pon en ella tu corazón y tu aliento, y solo déjame transmitirla, Señor, de la manera más sencilla, más clara y más útil, para beneficio de tu iglesia. Y gracias por darme el privilegio y el honor de predicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo: carácter inamovible. Tome su lugar si es tan amable. Gracias. La calidad de vida que tengamos está ligada a la calidad de preguntas que hagamos. La calidad de vida que tendremos, la calidad de futuro que vivamos, está directamente conectada con la calidad de las preguntas que nos hacemos. Mientras más alta o más profunda es la pregunta que nos hacemos, regularmente nuestro destino, nuestro futuro y nuestro caminar se hace igualmente profundo, igualmente valioso. Y esta historia comienza con una pregunta, la pregunta que se ha hecho el papá de Saúl. Esta historia es la historia del primer rey que va a conocer la nación de Israel. Y Dios está involucrado en el asunto
tanto que Dios ha dado instrucciones específicas a Samuel de las cosas que tiene que hacer para que Saúl sea un buen rey. Y hay características que no podríamos descartar en esta historia, que son vitales, porque el orden en el que están escritas y la forma en la que han sido plasmadas tienen que ver con una gran diferencia que hay entre ser ungido y saber usar una corona. La diferencia entre ser ungido y saber usar una corona se llama carácter. Dígalo lo más fuerte que pueda. Saúl, es cierto que ya fuiste llamado y ya fuiste ungido, pero eso no significa que ya sabes qué hacer con la corona que vas a tener sobre tu cabeza. Y eres apenas un joven, y esta expresión nos ayuda a entender que hay una relación vital entre dos generaciones para forjar el carácter de la siguiente generación y de los siguientes reyes que van a caminar en la tierra. Samuel es un hombre ya grande de edad. Saúl es apenas un joven que ha escuchado que Dios lo ha escogido para reinar en la tierra. Pero Samuel está siguiendo instrucciones muy específicas, porque es el primer rey que esa nación va a conocer, y el primero siempre se convierte en el modelo y en el diseño de Dios. Dios no puede dejar que sea cualquier rey y que sea colocado con los parámetros, o que sea colocado con las medidas o con los paradigmas que las demás naciones de la tierra han establecido a sus propios reyes. Este tiene que ser un rey diferente. Este tiene que ser un rey que sepa portar la corona toda su vida. Este tiene que ser un rey que entienda la diferencia entre ser ungido y saber usar una corona. Samuel entonces es escogido para forjar al primer rey, para forjar al primer hombre que tendrá una corona a los ojos de toda una nación. Es la primera vez que la nación va a ver a un rey propio sentado en un trono, y van a saber lo que es alguien con una corona puesta. Es la primera vez que van a ver un rey con una formación diferente a los más reyes de la tierra. Porque es posible que México esté a punto de ver por primera vez a los mejores reyes que caminen en la tierra. Y solo Samuel tiene la capacidad de forjar a este muchacho. Hablemos entonces de la primera parte, que tiene que ver con el carácter y con el beso. Porque el beso es vital para forjar carácter. Este beso que Samuel le ha dado a Saúl no es un protocolo social de bienvenida. Este beso es en realidad la acción más poderosa de toda la historia. Y aunque esto no está en sus notas, es importante mencionarlo, porque el primer encuentro que tiene Samuel con Saúl, Saúl ha llegado a encontrarse con él, y Saúl está cansado, y Saúl tiene sus ropas sudadas y manchadas y sucias, y su comida ya se ha echado a perder, y sus fuerzas ya se han agotado, y su cabello está despeinado. Y esta es la primera imagen que va a tener Samuel de Saúl. La primera vez que vas a ver a este muchacho que se va a convertir en rey, no está ni bien vestido, no entiende protocolos, no sabe nada de lo que significa autoridad y reino, tanto que es el siervo el que tiene que instruirle en que debe llevar algo para presentarse frente al profeta, porque el siervo es un tipo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conoce cómo funciona el reino. Pero Saúl no lo sabe. Saúl no entiende de protocolos, y él ni siquiera sabe que va a ser rey. Pero Samuel tiene una orden con respecto a Saúl: bésalo. Diga conmigo, bésalo. Y es importante que beses a un muchacho que cuando lo veas entrar, cuando lo veas venir, va a estar sucio, va a estar manchado, va a oler a sudor, no va a tener nada en su vida que te diga que es rey. Pero debes besarlo para que sepa que yo lo he aceptado tal como es.
Es vital entender el concepto del beso, porque no tiene que ver solo con una dinámica de saludar a otro ser humano, sino con vacunar a un hombre para que él no cayera, de hecho, en lo que cayó después. Que tiene que ver con el tema de aquellos animales a los que les perdonó la vida. La idea del beso era evitar el problema de aquellas bestias. Voy a demostrarlo en su momento. Esta parte es vital porque aunque Saúl ya te ha llamado el Señor, aunque Saúl ya la redoma de aceite ya ha caído sobre tu cabeza, eso no significa que ya tienes el carácter para saber utilizar una corona. Capacidad no es carácter. Dígalo. Unción no es carácter tampoco. Entonces, la primera manera de forjar carácter en alguien es llamarlo. Y la Biblia dice que Samuel lo llama al otro día. El primer día que lo ve, ya lo vimos, lo ve en condiciones bastante deplorables. Lo ve desgastado, cansado, sucio, manchado. Pero Dios le dice: tienes que besarlo, porque así llegamos todos a los pies de Jesucristo, completamente sucios. Nuestra comida ya no servía para alimentar nuestra alma y nuestro corazón, pero cuando llegamos a las plantas de Jesús, Jesús nos besó tal como nosotros éramos, para enseñarnos que nuestro destino no tenía que ver con nuestro pasado, sino con nuestro futuro. Así que entonces Samuel recibe la instrucción que debemos besar. Y aquí es donde el forjar el carácter de un rey, si son papás, esto es vital, les va a ayudar mucho. Si son líderes, es la forma en la que se forjaría el carácter de las personas que trabajan en el área de trabajo. Si son pastores, este es el ejercicio inicial para forjar carácter y forjar a los primeros reyes, porque son las mismas instrucciones que Dios le dio a Samuel para forjar un rey, las que nosotros podríamos seguir para forjar a los reyes que están sentados en nuestros auditorios. Así que lo primero que hizo fue ungirlo. Diga conmigo: ungirlo. Otra vez, lo más fuerte que pueda. Tú recibes a un muchacho que está sucio, que está manchado, y al otro día lo estás ungiendo. Es interesante el asunto. Y luego lo tienes que besar. Y lo tienes que besar porque tienes que vacunarlo con un concepto de que es amado, es aceptado tal como es. En otras palabras, Saúl, nadie te pidió tu currículum. Saúl, nadie te pidió un historial de victorias. Saúl, nadie te pidió que pudieras demostrar las cosas grandes que has hecho. Sé que cuando te presentas ante mí no tienes ningún logro todavía, no tienes nada que presumir, pero es que no te voy a usar por las cosas que has logrado, te voy a usar por lo que yo he logrado a favor de ti. Es vital que entiendas que la unción no tiene nada que ver con tu historia ni con tu currículum, y por eso te estoy besando, te estoy abrazando y te estoy amando. Papás, es vital una cosa. El instructivo dice así: si quieres forjar carácter en tus hijos, lo primero que tienes que hacer es llamarlos. Lo segundo es besarlos. Diga conmigo: besarlos. Otra vez. Dios no le dijo a Samuel: analízalo. Dios le dijo a Samuel: bésalo. Y bésalo en estas condiciones en las que llegó. Esta parte se convierte en algo vital porque tenemos demasiados pastores analizando a la siguiente generación. Dios no nos mandó a analizar a la siguiente generación, nos mandó besar a la siguiente generación. Un hijo va a ser vacunado y su carácter comienza con el llamamiento y luego con esta acción que le demuestra de parte del cielo que ha sido elegido de una manera sobrenatural, sin tener que haber de por medio ningún tipo de currículum o historial o logro personal. Los pastores tenemos la gran responsabilidad de besar a la siguiente generación. ¿Me están oyendo? Ahora tenemos un problema generacional en las iglesias. Antes el problema que dividía las iglesias era un problema doctrinal, pero este tema ha quedado rebasado, gracias a Dios. Ya no encontramos grandes conflictos en la iglesia por cuestiones de doctrina. Todavía alguno se siente como tiene algún conflicto doctrinal, pero ya no tenemos un conflicto doctrinal. Si este danza y aquel no danza, eso no nos hace enemigos. Estamos todos aquí hoy adorando el nombre de nuestro Señor.
El conflicto más grande en este momento es forjar el carácter de la siguiente generación. Ahora tenemos a una generación hablándole a la siguiente generación. Samuel es un hombre de cierta edad y Saúl es un hombre joven. Y ahora le toca a Samuel despertar el espíritu de la siguiente generación. Y escúcheme, la siguiente generación no te va a escuchar si primero no lo has besado. Porque cuando la siguiente generación se levanta en tu iglesia, regularmente nuestra primera tendencia es analizarlos y tratar de corregirlos. Pero Samuel lo besó primero. Hacer sentir a un joven, hacer sentir a nuestros siguientes pastores, a los siguientes profetas, a los siguientes apóstoles, su ministerio puede empezar con un beso. Porque si el beso de uno llevó a Jesús a la cruz, el beso de otro puede llevar a un hombre a un trono. Así que tenemos demasiados papás que besan menos y regañan más. Y tenemos demasiados pastores y líderes que ajustician más y besan. Para que el carácter se forje en un hombre, ese hombre tiene que haber sido besado. Cantares capítulo 1, versículo 1. Oh, si él, ya conmigo, si me besare. Otra vez. ¿Por qué estoy buscando un beso? Porque un beso lo dice todo. Un beso dice aceptación. Un beso dice amor. Un beso dice aquí eso. Un beso dice muchas cosas en el contexto. Es por eso que el mismo apóstol Pablo enseñó que la iglesia debía saludarse con un ósculo. Y la razón de besar a otra persona es hacerla sentir amada sin importar su condición. ¿Están aquí? Le besó, diga conmigo, le besó. Así que estamos forjando el carácter de una persona. Luego la escritura dice que no solamente le besó, sino que después de esto declaró. Dice, no ha dicho Jehová que tú eres príncipe sobre Israel. En otras palabras, la siguiente generación en el desarrollo de su carácter no solo necesita aceptación, necesita identidad. Grite conmigo, identidad. No te ha dicho, no ha dicho Dios, no ha dicho Jehová que tú eres príncipe. Porque les voy a decir algo, hasta que no besas a una generación, esa generación no va a empezar a creer lo que el cielo opina de ella. Porque si tú, que lo ves y lo tratas, no lo puedes besar, le estás dando un mensaje de que no ha sido aceptado. ¿Por qué habría de creer que el cielo lo hará rey cuando tú le has negado el beso? La idea de ser besado es que aceptes su identidad. Porque si te acepté siendo como eras, entonces tú te la vas a creer que Dios te puede levantar como un rey que camine en la tierra. Así que hay un orden específico. Llámalos, luego bésalos y luego declárales lo que Dios opina de ellos. Estamos forjando un carácter que sostenga a una persona. Así que necesitamos comenzar en este orden. Y luego de haberlos llamado, besado y declarar lo que Dios ha dicho acerca de ellos, entonces dales instrucciones. ¿Están aquí? Bueno, en muchos liderazgos la historia es completamente al revés. Primero les damos instrucciones. Pero una persona, un líder y una persona a la que le das instrucciones y órdenes de lo que tiene que hacer, pero no lo has besado, va a titubear de su identidad. Porque va a sentir que necesita ganarse el lugar. Y aquí es donde el punto comienza a tomar forma. Porque a veces necesitamos la voz de una generación para poder despertar a la siguiente generación. Voy a decirlo de nuevo. Solo la voz de una generación puede despertar la vida y el espíritu de otra generación. Saúl no sabe que va a ser rey y su espíritu está siendo despertado por la voz de la generación anterior a la suya. Pero para que su espíritu despierte, necesita que aquel que le va a declarar algo a su vida y aquel que le va a ayudar a sentar su identidad, que es básica en su carácter, necesita primero haberlo besado y necesita haberlo hecho sentir amado tal como él era, para que entonces esta persona creyera todo lo que Dios opinara de esa persona, sin importar si tenía o no la capacidad. Es María la que le dice a Jesús: Jesús,
te estoy pidiendo que hagas un milagro por primera vez en tu vida. ¿Se acuerdan? Estoy en Juan capítulo 2. Y Jesús está oyendo a su madre. Y su madre es 15 años más grande de edad que Jesucristo. Y ahora tienes a María diciéndole a Jesús: se ha acabado el vino en esta historia, no hay vino en esta boda. Jesús, haz algo. Y Jesús no ha hecho nada durante 30 años, pero ha escuchado a su madre durante 30 años. Solo para que entendiéramos que aunque Jesús responde: esta no es mi hora, comprende que tiene que hacer algo, porque la voz de la generación anterior está despertando su espíritu y él ha decidido comenzar a hacer algo en ese momento. Algunos de nosotros vamos a tener hijos que se alejen de Dios. Algunos de nosotros vamos a tener gente en nuestras congregaciones que no se la cree, que tienen un problema de autoestima, que tienen un problema de aceptación, que tienen un problema de rechazo, que tienen un problema de identidad. Y hasta que nuestra voz no los despierte y despierte su espíritu, esa siguiente generación no va a tomar su lugar en la historia. Jesucristo declaró, ojo, dijo: no ha llegado mi hora, pero eso no significa que no sea mi turno de hacer algo. Porque es vital. Si María no se lo hubiera dicho, Jesús habría permanecido ahí sentado solamente. Es necesaria la voz de una generación para que la siguiente generación despierte. Es posible que a un joven que está escuchando estos 3 días, alguna de la palabra de estos 3 días va a despertar su espíritu, y el rey que pensó que no lo era dirá: ahora sé para lo que Dios me ha llamado. María le ha hablado a su hijo por 30 años. Su hijo es Jesús. Le ha hablado por 30 años a su hijo. No te preocupes si tu hijo no lo escucha a la primera, no responde a la segunda. Háblale de Dios y declara lo que Dios piensa de él. Y bésalo sin importar dónde está y cómo sea su condición. Porque es posible que 10 o 20 años después una palabra tuya despierte su espíritu y tome su lugar en la historia. Llámalo. Dígalo fuerte. Bésalo. Dile lo que Dios opina de él y luego dale instrucciones. Todo eso no está en sus notas, pero está grabado ahora. Uno nunca sabe cuando la voz de una generación, qué día, qué hora, qué momento, la declaración de una generación puede despertar el espíritu de la otra. No sabes si el siguiente domingo, cuando estés parado predicando en el auditorio con la pasión que sea, el joven o el adolescente que te escuche predicar, no sabemos quién de ellos su espíritu va a empezar a incendiarse y va a empezar a arder y va a decir: es mi turno de hacer algo en la historia. Ahora, es importante esto: no porque no sea tu hora significa que no es tu turno. Estoy hablando de carácter. Diga conmigo: carácter. El otro día, hace unos 3 o 4 días, fui a llevar a mis padres a comprar una máquina que mi papá necesita para respirar. Y nos sentamos en la empresa esperando. Había las sillas de espera y estamos sentados, y pasaron los minutos y nadie nos atendía. Entonces yo me paré al mostrador como 15 minutos después y le digo: oiga, alguien nos va a atender. Y me dijo: ¿ya tomó su turno? Hace la mano a lo que les ha pasado esto. Ven, eso es el mismo demonio en todas partes. Y entonces veo un letrerito chiquito de este tamaño pegado en un poste: tome su turno. Para cuando yo quise tomar mi turno, ya me habían comido el mandado 3 o 4 personas antes que yo. Ahora les voy a decir algo: hasta que tomé mi turno, me llegó mi hora. ¿No me entendieron? Hasta que tomé mi turno en la historia, mi hora llegó. Hasta que tomé mi turno. Jóvenes, adolescentes, hermanos, quien sea que seas, si estás en la historia y en el escenario del cielo y de la tierra, toma tu turno para que llegue. Hay un montón de gente que, este es un problema de carácter. Cuando no tienes carácter, estás esperando la hora, pero no quieres tomar tu turno.
Amén. Y a veces necesitamos que la voz de una generación pueda despertar a la siguiente generación. Fue la hermana Gerda la que me dijo un día: Ofir, ¿cuándo vas a escribir un libro? Y de hecho, tengo que decirles algo, porque para mí es valiosa la Escuela Avanzada de Ministerios solo por parte de estas historias. El primer libro que tuve la oportunidad y el privilegio de escribir fue el resultado de las primeras notas que escribí para la Escuela Avanzada de Ministerios. De ahí salió el primer libro. Y recuerdo a la hermana Gerda comiendo y diciendo: Ofir, ya escribí un libro. Ofir, ya escribí un libro. Ofir, ya vas a escribir un libro. Sí, hermana, ya la voy a escribir. Sí, hermana, ya la voy a escribir. Sí, hermana, ya la voy a escribir. Y 5 años después: sí, hermana, ya la voy a escribir. Pero ustedes conocían ese espíritu, ¿no? Una vez que te pesca, ya no la libras. Soy honrado que ese libro, el prólogo de ese libro, está escrito por ella. Este libro que algunos posiblemente conocieron o conocen, el de Líderes Fuertes para Iglesias Fuertes. Y luego escribimos el siguiente libro de frases, el que dice: oísteis que fue dicho, y que están los materiales afuera. Sí, es comercial. Y que el hermano Brown tuve el honor de que el hermano Brown pudiera escribir el prólogo para este libro junto con mi pastor. Pero si yo no hubiera escuchado la voz de una generación diciéndome: escribe un libro, escribe un libro, escribe un libro, escribe un libro, en realidad voy a decirles algo: el libro en sí no fue mi logro. Lo que no entendí de esa voz generacional diciéndome: escribe un libro, es que para escribir un libro tuve que escudriñar las escrituras. ¿Ya me entendieron? Cuando una generación despierta a la siguiente generación, va a empujarnos en una dirección que necesitamos. Necesitamos pastores que sepan despertar a la siguiente generación. Dije, necesitamos pastores que sepan cómo despertar a la siguiente generación. No los vas a despertar cuando los ves entrar con los pelos parados de punta de color morado y tienen un aro como si fueran vacas pegado en la nariz. Pero lo que tienes que hacer cuando los veas llegar de la manera más rara del mundo es seguir lo que dijo Samuel. No los analices, Samuel, solo. Por eso la regañiza con el rey David. Porque cuando llega la hora de ungir al rey David, Samuel sigue analizando la apariencia de quien puede ser rey. Y dice la Biblia: lo vio guapo. Observen, lo vio guapo, lo vio de buen parecer. ¿Recuerdan la historia, no? La expresión del hermano mayor del rey David. Eso significa que Samuel había desarrollado un criterio personal que Dios no le había dado. Eres profeta, eres fiel, y aún así puedes tener un concepto de reino completamente al revés del de Dios. Y tu criterio de quién puede ser rey es esto. Pero Samuel, esta es la razón. Esta vacuna no fue solo para Saúl, también fue para ti. El primer rey que vas a ungir está hecho una piltrafa humana. ¿Cómo es que después quieres buscar el de segundo rey a alguien que use Armani? La clave era esta, Samuel. No te llamé a analizarlos, te llamé a... Voy a decirles algo. Tu liderazgo va a tener mucho mejor carácter si los besas más y los regañas menos. Y cuando se equivoquen, dale su regañiza, claro. Pero antes de regañarlos, el concepto de reino es esto: llámalos, luego recuérdales lo que, y luego suénatelos. Versión popular Ofir Peña 2019. Así se empieza a forjar el carácter de una persona. Era vital que este chico fuera besado y era vital que pasara todo este proceso, porque una cosa es que seas ungido y otra cosa es que sepas utilizar una corona. Así que el profeta Samuel le dice: cuando tú te apartes de mí, diga conmigo, te apartes de mí. Ahí les voy.
Cuando tú te apartes de mí, porque aunque Saúl tú no lo estás notando, estoy forjando en ti carácter desde el principio. Te he llamado, número 2, te he besado para que entiendas que te amo tal cual y que te puedo utilizar sin importar que el mundo te haya despreciado. Y cuando no tengas nada en tu haber, yo tengo todo lo que tú necesitas para llegar a ser un buen rey. Y te voy a decir lo que Dios opina de ti, y voy a confirmar y afirmar tu identidad, y te voy a dar instrucciones. Pero después de darte instrucciones te vas a tener que apartar de mí, porque el carácter, escúcheme, el carácter solo se muestra, la realidad del carácter solo se muestra en la ausencia de la autoridad. Jamás vas a encontrar la realidad de una persona en la presencia de la autoridad. ¿Están aquí? Solo en la ausencia de la autoridad. En otras palabras, en el reino, la ausencia de unas cosas es para manifestar la presencia de otras. Entonces Samuel le dice: cuando te apartes de mí. No le dijo te voy a acompañar, no le dijo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no le dijo mi presencia va a ir contigo y te iré. Te dice te vas a ir, punto. Cuando te apartes de mí, diga conmigo, cuando te apartes de mí. Otra vez. Porque la realidad de tu carácter se manifiesta cuando el pastor no está en la iglesia. Y la realidad de tu liderazgo se va a manifestar cuando el pastor te avisó que iba a estar predicando en otra ciudad y tú eres el líder encargado, y solo líderes si podemos hacer lo que haría el que le dieron un talento. Si el Señor se fue lejos, pues podemos meterlo en la tierra y se acabó. Pero hay otros que dicen si el Señor está lejos hay que trabajar como nunca en toda nuestra vida para que cuando regrese el Señor de la casa le entreguemos buenas cuentas. Se llama carácter. El carácter solo se manifiesta en su realidad y en la correcta perspectiva hasta que la autoridad está ausente y no lo puede ver. Amén. Pero es curioso, el pastor está presente y algunos diezman, pero el pastor no está presente ese domingo y la mitad no diezmó. Porque carácter se revela en la ausencia de la autoridad. Igual que la pasión solo se revela en la ausencia de la gloria. Quítale a alguien la gloria y todo lo que queda en su vida es pasión. ¿No me entendieron? Quítale a alguien la gloria, quítale a alguien los momentos gloriosos y lo que queda de él es lo que llamas pasión. Si le quitas la gloria y la persona sigue siendo exactamente igual de gozosa, si sigue siendo exactamente igual de loca por Dios, si puede levantar las manos en medio de la tragedia, y si puede correr a Dios en medio de la aflicción, y si puede dar gritos de júbilo en medio de la tormenta, es porque tiene pasión. Si lo haces cuando estás en el momento de gloria, de la victoria, pues ahí se confunden bastante la pasión con la gloria. Pero quítale la gloria y vas a encontrar la pasión pura. Todo esto tampoco está en sus notas, pero en algún momento llegaremos a sus notas. Entonces, Dios le dice, Samuel le dice a Saúl: cuando te apartes de mí, te vas a encontrar con 5 personas en tu vida. Antes de que entres, dice, porque después vas a llegar al collado de Dios donde están los filisteos, y cuando entres en la ciudad y vas a encontrar una compañía de profetas que vienen profetizando, y entonces el Espíritu de Dios mudará tu corazón en otro hombre y serás transformado al carácter del rey que necesitabas, para que antes de que te subas a la corona ya sepas cómo usar la corona, porque ningún trono enseña al rey a usar corona. El trono no te enseña a usar la corona, es la vida la que te enseña a usar la corona, y es Dios quien te enseña a usar la corona. Y entonces le dice: te vas a encontrar con 2 personas. Estas 2 personas te las vas a encontrar en un cementerio. Así que tu primer parada es en un cementerio. Estamos forjando el carácter del primer rey que va a caminar en Israel. Entonces el primer encuentro debe ser en la tumba de Raquel. Diga conmigo: la tumba de Raquel. Y la tumba de Raquel es muy significativa porque Raquel es una generación de iglesia que todavía daba la vida porque su siguiente generación naciera lo más cerca de Jesús posible. Voy a demostrarlo. Raquel, como ustedes conocen la historia, viene de Betel y va rumbo a Éfrata. Y la Biblia dice textualmente, o en palabras muy parecidas, cuando ya estaba muy cerca de llegar a Éfrata, entonces el trabajo de parto se complicó. Y la Biblia dice que con su último aliento, mientras estaba expirando ella, su bebé, que es Benjamín, estaba saliendo de su vientre. Ahora piensen en la escena. Mientras ella está
expirando, eso dice la escritura, su último aliento, porque dice el alma se le salió cuando nació Benjamín. Cuando está expirando, la otra generación está respirando. Hay una generación que está dispuesta a morir para que la otra tenga vida suficiente. Quiero que tu elección de carácter sea esta, iglesia. Quiero que se levante una generación que sea capaz de morir por una causa, para que tus hijos nazcan lo más cerca de Éfrata. Porque aunque el mundo no lo sabe, tú, Efrata pequeña para estar, de ti nacerá uno que será rey de reyes. Y quiero que tu siguiente generación nazca lo más cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que necesitamos una generación que le enseñe a la otra generación lo que es morir por una causa. Diga conmigo, morir por una causa. Este es un problema por lo cual los siguientes niveles o las siguientes generaciones pastorales podrían ser débiles de carácter y endebles, porque los pastores anteriores no les pudieron dar una lección de lo que significa morir por una. Y cuando no te ven apasionado por una causa y no te ven dar la vida por una causa, la siguiente generación va a tener un concepto diferente, equivocado de reino. ¿Me están oyendo? Porque morir por una causa vacuna a los hombres para no buscar comodidad en un trono. Así que tienes que ir a la tumba de Raquel. Y Raquel es la mamá de dos muchachos. Uno de ellos es Benjamín, el otro de ellos es José. Y quiero que recuerdes estos dos hombres y van a contarte la historia de los hijos de Raquel. Y es posible que tú ya conozcas la historia de ellos, porque Raquel es la iglesia más famosa de la época. Raquel es una iglesia acostumbrada a morir por la causa. Y todos los que caminaron supieron la historia de esta mujer. Pero esta mujer dio a luz a un muchacho de nombre José. Y cuando José le profetizó a la nación un día de que iban a salir de Egipto, y les dijo: cuando ustedes se vayan, porque Dios los va a sacar de aquí, llévense mis ¿qué? Y ahora entendamos un asunto vital. Porque José es millonario, porque José tiene toda la lana del mundo. José tiene autos último modelo, José tiene el último celular del momento. José tiene todo lo que un hombre puede desear tener. Es un hombre muy rico, pero no le dice: llévate ni mi casa, ni mi carro, ni mis cosas. Llévate mis huesos cuando vayas a Canaán. En otras palabras, los huesos hablan de la estructura que sostiene al hombre de pie. Quiero que te lleves a tu desierto lo que a mí me mantuvo de pie en Egipto. Quiero que te lleves contigo cargando no las cosas que gané en la vida, sino las cosas que me mantenían de pie en la vida. La paz que me mantuvo de pie, el gozo que me mantuvo de pie. Esos son mis huesos. Cuando una generación no tiene los huesos de la otra generación, esa generación va a caer postrada en el desierto. Y entonces la escritura dice que José les dice: quiero que te lleves mis huesos, quiero que te lleves lo que a mí me mantuvo de pie. Diga conmigo: de pie, lo más fuerte que pueda. Les voy a decir algo. Tus jóvenes y tus adolescentes no te van a amar más porque tu iglesia sea más grande o más pequeña, porque la verdadera herencia no tiene que ver con el tamaño de tu iglesia, sino con el ancho de tus huesos. Porque en realidad lo único que se van a llevar de ti son tus. Y José dijo: quiero que se lleven mis huesos a la tierra prometida, porque tampoco los huesos de Jesús iban a quedar en una sepultura. Él tenía que llegar a la tierra prometida también. Pero esa es otra historia. El asunto es en que Saúl está en la tumba de una mujer, aprendiendo que carácter es morir por una causa, que carácter es pasión en ausencia de la gloria, que puedo estar en un desierto dando a luz, no hay nadie que me felicite, nadie me va a mandar tarjetitas de felicidades por tu bebé, mi hijo no va a tener la primera cuna en el cuartito que logré pintar, pero voy a decirles algo: mi hijo va a nacer más cerca que nadie del lugar donde va a nacer Jesucristo.
Y quiero que te detengas ahí, y quiero que aprendas de estos dos hombres. Y estos dos hombres te van a decir estas palabras: las asnas que tu padre mandó buscar, ya alguien más las encontró. Y esa es la frase completa. Tu papá ya no está afligido. La expresión literal de la Biblia dice: ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por ti. Y esa es la razón del beso. Voy a hacerles una pregunta. El primer día que el papá de Saúl se dio cuenta que las asnas se habían perdido, el padre de Saúl estaba más preocupado por las asnas o por Saúl. Por las asnas, la expresión lo dice. ¿Están oyendo? Cuando envía a Saúl a buscar asnas, la preocupación del papá son asnas. Cuando el hijo se ha perdido, la preocupación del padre son los hijos. Las asnas en la Biblia es un asunto que lo aprendimos aquí en algún momento en la Escuela Avanzada de Ministerios, que tenía que ver con reino, tenía que ver con gobierno, tenía que ver con eso. El rey Saúl fue a buscar asnas, terminó con una corona. El rey David entró en un pollino de asna. Jesús entró en un pollino de asna. Salomón fue ungido sobre el asna en la que David había entrado como rey. En fin, el asna es un asunto de él. El otro día estaba predicando en Oaxaca y aprendí que las asnas dan la hora. Los burros saben dar la hora. Aleluya. No se lo preguntes a tu vecino la hora, pero los burros saben dar la hora. Lo aprendí en Oaxaca con pastores oaxaqueños, donde estaba platicando. El esposo del pastor me dijo: sí, el burro siempre a las 6 de la mañana rebuzna. Y yo dije: eso me suena familiar. Sí. Hasta las asnas saben la hora. Y entonces, esta es una parte vital para forjar carácter en los siguientes hombres y mujeres que van a reinar en la tierra. Tenemos demasiados pastores preocupados más por asnas que por hijos. Tenemos un liderazgo que está más enfocado en buscar asnas, posición, gobierno, fama, que su nombre salga en un póster, en fin, una búsqueda de posición, una búsqueda de reconocimiento, una búsqueda de pleitesía, una búsqueda de ser tratado de una manera particular. Pero los reyes, los verdaderos reyes, tienen que aprender que son más importantes los hijos que las asnas. Ahora, Saúl, tu papá te educó para buscar asnas, pero el siervo te educó para buscar profetas. Así que este es el gran crisis. Te besé cuando no tenías nada para que no buscaras asnas en tu vida. Te besé cuando no eras nadie y te amé cuando no tenías nada. No tenías ni una página de Facebook en tu vida. No tenías ni un like. Te besé y te amé, te escogí, te llamé. Pero yo no soy como los padres de esta generación. No busques asnas, busca mi presencia. Entonces tenemos un liderazgo deformado que está buscando con obsesión las asnas, está buscando un puesto, un lugar. Esta historia no es nueva. Hubo uno que dijo: voy a obsesionarme y voy a poner mi trono en medio de las estrellas. Y mientras hay gente que está buscando trono, hay otros tratando de bajarse del suyo para rescatarnos. ¿No me entendieron? Mientras hay uno llamado diablo buscando pleitesía, hay otro buscando despojarse a sí mismo de sus títulos y de su nombre para hacerse siervo. Porque la búsqueda de Jesús no fue asnas, la búsqueda de Jesús fue hijos. ¿Me regalan 10 minutos más? Si Saúl: te amé no siendo nadie, sucio, manchado, sudado, cochino. Tu comida estaba echada a perder, olía a rayos.
y te amé así, sin nada, para que no necesitaras nada para agradarme. Pero el liderazgo de estas generaciones se ha deformado y la gente está buscando asnas desesperadamente en vez de hijos. Y hay pastores que nos vamos a ver quizá en la necesidad de perder algún hijo. Ya tu papá no le inquieta. Diga conmigo, no le inquieta. Otra vez. ¿Sabes cómo sabes que un líder tiene carácter? Cuando las asnas, la posición, el título, el nombre y el reconocimiento ya no le... Cuando no le inquieta nada de eso, tienes un rey en potencia frente a tus ojos. Saúl tiene que ser sanado a través del beso y todo lo que acabo de explicar, porque un día su papá lo va a educar en buscar posición y reino y puestos porque la desesperación del papá de buscar a las asnas es porque el padre sabe que sin esas asnas no va a ser el mismo hombre. Voy a explicarlo. Si estas asnas no vuelven, significa que yo no puedo conservar la condición que tenía antes. ¿Cuál es la obsesión de mandar a tu hijo a buscar las asnas? Es porque para el padre esas asnas son vitales para su status quo. ¿Están oyendo? Pero tú, Saúl, tienes que aprender que no necesitas buscar asnas, necesitas buscar hijos. ¿Están oyendo? Porque este es el carácter correcto de un rey. Esto es lo que te da un carácter inamovible. Necesitamos a la gente y a nuestro liderazgo y a nuestros siguientes hijos educarlos. No te amé porque me trajiste buenas calificaciones. Te amé cuando ni siquiera ibas a la escuela. No te amo por lo que estás trayéndome de regreso. No te estoy mandando a buscar una buena empresa para que yo te ame más. Lo que me importa eres tú. Cuando un pastor dedica su vida a besar mucho, va a levantar más reyes de los que se imagina. Y entonces Dios le dice a Saúl, voy a cerrar, quedan 5 minutos. Dios le dice a Saúl en la boca de Samuel: después de que te hayas encontrado con estos dos hombres y te hayan enseñado lo que es morir por una causa, lo que es cargar los huesos de alguien, o sea, carácter, lo que es dar la vida por la siguiente generación, cuando hayas aprendido estos asuntos, vas a dejar de preocuparte por las asnas, porque tu papá ya no está preocupado por las asnas. Y a veces Dios nos hace perder cosas para regresar nosotras. Y ahora, Saúl, te vas a encontrar con los 3 hombres que te van a salir al camino y te van a salir al encuentro. Dice la Biblia, estoy leyendo la siguiente parte que está en 1 Samuel capítulo 10, como lo leímos, pero ustedes ya lo tienen ahí todos en sus notas. Entonces te vas a encontrar con 3 personas que te van a salir al encuentro. El primero de ellos lleva 3 cabritos, el segundo de ellos lleva 3 panes, el tercero de ellos lleva una vasija con vino. Estos te van a salir al encuentro. Diga conmigo, te van a salir al encuentro. Y dice, estos 3 van en dirección a Betel. Diga conmigo, a Betel. Otra vez. Es vital la historia, porque Raquel venía de Betel para Éfrata y estos hombres venían hacia Betel. Y entonces dice, estos hombres te van a encontrar contigo, te van a saludar. Todo el mundo diga saludar. Esta es una palabra clave. ¿Entienden el principio? Samuel lo tiene que besar. Estos 3 lo van a saludar porque el saludo es vital. La forma en la que saludamos a la gente que entra en nuestras iglesias puede cambiar la historia de esas personas. Estos 3 te van a saludar y de estos 3, uno de ellos te va a dar 2 panes. Tiene 3, pero no te va a querer convidar el tercero, así que solamente te va a dar 2, el otro se lo va a quedar él. Y hay una razón de ser de esto, así que me voy a ir lo más rápido posible para poder completar esta parte de la historia. De estos 3 hombres en realidad nos están enseñando una lección vital de las relaciones interpersonales. Los hombres somos transformados en nuestra personalidad y carácter de acuerdo a los encuentros que tenemos con otros seres humanos y de la forma en la que nos relacionamos con ellos y de las cosas que decidimos aceptar de esas personas en nuestro corazón. Todo hombre, este es el principio, todo hombre carga algo, va en una dirección y transmite algo. Dígalo. Todo hombre carga algo, va en una dirección y transmite algo. Otra vez, dígalo. Todo hombre carga algo, va en una y transmite. Entonces te vas a encontrar con 3 hombres que van en una dirección. Ellos van a Betel. Pero por cierto, tu primera lección fue en la tumba de Raquel, de una mujer que venía de Betel. En otras palabras, las personas que te van a ayudar a forjar tu carácter mejor en la vida son aquellos hombres y mujeres que o vienen de Betel o van para Betel.
o vienen de una casa de revelación, o vienen de un lugar de la presencia de Dios, o van hacia la presencia de Dios. O vienen de la iglesia o van a la iglesia. Son la gente que te va a ser más útil para forjar tu carácter. O vienen de Betel. Y entonces te vas a encontrar con estas tres personas. Y estas tres personas, las tres cargan algo, te van a transmitir algo y van en una dirección. Hermanos amados, jóvenes, adolescentes, tú decides en qué te transformas. Entonces, obviamente que él se va a encontrar con mucho más que 5 personas, pero estas 5 eran vitales para poder forjar su carácter. Así que te tienes que encontrar con esas 5 personas. Estas 5 personas son parte de darte el carácter que necesitas para poder usar una corona el día que te sientes en un trono. Porque si todo lo que quieres es entrar y ver a compañía de profetas, porque hay un montón de pastores y un montón de líderes que lo único que queremos es que lleguen profetas a nuestras iglesias y profeticen, tener una gran alabanza, pero nada de carácter. Te vas a encontrar con el primero. El primero tiene 3 cabritos, porque la siguiente lección que tienes que aprender es que tienes que aprender lo que significa un sacrificio en la vida. Tienes que aprender lo que significa sacrificio. Este hombre trae 3 cabritos. Significa que este hombre representa la naturaleza y en el carácter de la gente que tiene que esforzarse, que tiene que sacrificarse, la gente que ha pagado el precio por algo en la tierra. Yo siempre lo he dicho, lo repito y lo voy a repetir una y otra vez: nunca le escuches el consejo de alguien que no ha sudado, llorado o sangrado por algo. Porque si esa persona te quiere dar su opinión de la vida, de cómo debes hacer las cosas, pero no ha sudado por nada, significa que no ha entendido. Pero este tiene 3 cabritos. Diga conmigo: 3 cabritos. Este tiene 3 cabritos. Este es un hombre que está preparando el sacrificio, está preparándose para el sacrificio. Es un hombre que entiende que en la vida y rumbo hacia donde vamos, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la presencia de Dios, rumbo al reino de los cielos, tenemos que llevar cabritos. Tenemos que estar preparados, porque algún día va a requerir tarde o temprano tenemos que hacerlo. El otro trae 2 panes para que entiendas que necesitas la palabra de Dios. Y la razón por la que son 3 panes, pero solo te van a dar 2, es porque solo necesitas 2. El otro se lo queda a la persona, porque te van a dejar el Antiguo y el Nuevo Testamento para que tengas el alimento que necesites. El tercero se queda con la persona que te lo va a dar, porque en realidad estas 3 personas son una misma persona. Es Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, quien es el pan de vida y también quien hizo el pacto con el hombre. Así que aunque tú estás viendo 3 personas, en realidad te estás forjando con el carácter de Cristo frente a ti. En otras palabras, toma algo de la gente que ha demostrado con su vida que se sabe sacrificar por algo. Toma algo de la gente que ama la palabra de Dios. Y ama la palabra de Dios, y tómala, porque la vas a necesitar para reinar con una buena condición y con sabiduría. Y por último, no tomes nada de gente amargada, porque la gente amargada tiene algo roto por dentro. Y no puedes buscar tu destino en la voz de alguien cuyas heridas sigan abiertas. Así que estos 3 que te vas a encontrar frente a ti, en realidad es uno solo. Pero te tienes que encontrar con 3, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te tienes que encontrar con 3, porque esos 3 son Cristo Jesús. Te tienes que encontrar con 3, porque uno de ellos, el que lleva cabritos, está diseñado para enseñarte a sudar, porque tiene que ver con tu cuerpo. El otro lleva vino, que tiene que ver con el gozo y tiene que ver con tu alma. Y el otro lleva 2 panes, que tiene que ver con la palabra de Dios, para alimentar tu espíritu. Tienes que encontrarte con alguien que te forje en carácter. Carácter en sacrificio, carácter en tu alma y carácter también en tu espíritu. Y cuando los hayas encontrado a ellos 3, entonces estás listo para encarar a los filisteos, y te vas a parar en el collado de Dios, enfrente de los filisteos. Y ahí dice la Biblia: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás transformado en el hombre que había sido diseñado para ser desde que naciste. Sí, tú naciste para ser un hombre diferente, pero necesitabas el carácter de Cristo en tu vida. Así que te tienes que encontrar con estos 5, que en realidad también son los 5 ministerios. Pero esa es una historia diferente, porque tiene 2 de la primera historia, 3 de la segunda, para juntar 5, que son los 5 ministerios que pueden forjar el carácter en una iglesia. Y podríamos seguir una y otra vez al respecto. Solo quiero terminar diciendo algo: que donde tu corazón te introduce, solo tu carácter te conserva.
Y ahora tenemos parado, a punto de celebrar a una persona que nos enseñó carácter. No solo unción, no solo abrazo, pero si hay algo que recuerdo de la hermana Brown, era su capacidad de, con un beso y un saludo, te hacía el día. Necesitamos generaciones de líderes con esta naturaleza. Póngase de pie lo más rápido que puedan. Me estoy robando 2 minutos más, espero no echar a perder. ¿Me ayudas en el teclado, por favor? ¿Puedo tomar 5 minutos más? Gracias. Gracias. Posiblemente lo que hagamos a continuación pueda sanar relaciones interpersonales vitales. La pregunta que se convirtió en el meollo de esta historia fue esta: ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi siguiente generación? ¿Qué será de los siguientes que reinen? De los siguientes que comanden la iglesia de Cristo en México. ¿Qué será de ellos? Se extraviaron porque yo les enseñé con mi vida a buscar asnas. Tengo una pregunta. ¿Por qué Saúl no quería regresar a la casa de su papá sin las asnas? ¿Por qué Saúl no quería volver sin las asnas? Su padre le había metido en la cabeza: sin las asnas no somos nadie. Pero llegó a un lugar llamado Escuela Avanzada de Ministerios. Oh, si yo tuviera una iglesia de 500 personas, sería alguien. Si yo tuviera un auditorio, sería alguien. Dios te besó cuando no tenías nada y te abrazó cuando no eras nadie, y te dijo: no ha dicho Jehová que tú eres príncipe. Tú eres príncipe en Cuernavaca, que eres príncipe en Veracruz, que eres príncipe en Puebla, que eres príncipe en el Estado de México, que eres príncipe en Chihuahua, que eres príncipe en Oaxaca. ¿No lo ha dicho Él? Me gustaría orar 2 oraciones y terminar mi participación. La primera: hay papás aquí que están afligidos por sus hijos, muy afligidos. Y creo que este es un buen día para aprovechar este lugar y decir: Señor, quiero orar como aquel papá. ¿Qué será de mi hijo? Levante la mano aquí. ¿Cuántos están afligidos por algún hijo en este momento de su vida? Me gustaría hacer algo, y si pueden, solo salir de su lugar lo más rápido que puedan y venir. Todos los padres que tienen una oración de aflicción por sus hijos, rápido.